Y bueno, para los micrófonos del 88.9, pues ¿quién mejor que una autoridad en estos temas? Pues para que usted y yo le entendamos casi como a peras y con manzanas. Le agradezco muchísimo al economista y además ha sido amigo de esta casa, Hilario Barcelata. Mi querido Hilario, en la mañanita el secretario de Hacienda estuvo en Palacio Nacional, como tú ya lo debes saber, y ha comentado, entre otras cosas, que el gobierno federal reducirá su gasto público en este año en 124,300 millones de pesos. Habló del proyecto del Tren México-Querétaro que se cancela, Se cancela este proyecto, entre otras cosas. ¿Cuál es tu óptica de lo que anunció el secretario de Hacienda, Hilario? ¿Cómo estás? Sí, gracias, Andrés. Un gusto estar contigo, con tu auditorio. Pues creo que es una situación que era previsible de alguna manera y de manera muy importante, diría yo. La caída del precio del petróleo a nivel internacional pues impacta los ingresos del gobierno federal, y en este caso el precio del petróleo ha venido disminuyendo dramáticamente desde los casi $100 por barril hasta los 30 y tantos dólares en los que está ahora. Evidentemente esto, al afectar los ingresos de manera considerable, pues repercute en las posibilidades de gasto del gobierno federal y lo obliga a hacer recortes, sobre todo porque se considera que no será una situación pasajera. Hoy mismo el gobernador del Banco de México señalaba precisamente que hay que prepararse para una situación que va a tardar este año y a lo mejor el próximo también. Entonces, ante una situación que no se va a componer en el corto plazo, es decir, que los ingresos públicos no van a incrementarse, pues se ven en la necesidad de hacer este recorte que ya tú mencionabas, el monto 124,300 millones de pesos, que obligará en primer lugar pues a detener todos aquellos proyectos que digamos que pretendían la modernización de algunos aspectos del transporte del país, como es justamente el caso del tren ligero y algunas otras cosas. Todas el transpeninsular también en Yucatán, Hilario. Así es. Esos proyectos porque requieren miles de millones de pesos y también están buscando la manera de pues afectar lo menos posible, por lo menos eso lo se ve en el papel, en otros proyectos que tienen que ver con aspectos de orden social, y entonces se están orientando más al asunto de la reducción del gasto corriente, ¿no? Pero sí, tanto el tren de alta velocidad México-Querétaro como el transpeninsular Yucatán-Quintana Roo se están cancelando definitivamente, aunque el proyecto que tienen de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ese parece que sí va. Ese queda intacto, pero Pemex, la reducción del gasto incluye 62,000 millones de pesos a Petróleos Mexicanos y 10,000 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad. Fíjate que ese sí es una situación preocupante, porque estas dos empresas públicas son motor de crecimiento, motor de desarrollo pues del país, pero en particular de algunas regiones del país, y en lo que tiene que ver con Veracruz, pues la inversión que se realiza tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Pemex impacta de manera importante las regiones petroleras que en nuestro estado pues son varias, y que se mueven precisamente a partir de las inversiones, ¿no, Hilario? Se afectan. ¿Perdón? Las inversiones, ¿no? Afectan las inversiones porque Pemex ya está anunciando que va a recortar pues contratación de servicios, compra de diversos aspectos, de insumos y demás, y proyectos que representan pues empleos, que representan ventas para otras empresas, y que sin duda pues van a estar afectando la actividad económica regional y por lo tanto pues estatal aquí en Veracruz. Hilario Barcelata, ¿dónde queda entonces la reforma energética y la reforma fiscal? Mira, yo creo que este escenario no lo previeron. Cuando lanzaron el asunto de la reforma energética no fueron visionarios en términos de considerar que el precio del petróleo llevaba mucho tiempo al alza. El precio del petróleo, si hacemos un análisis histórico, veremos que ha tenido oscilaciones de esta naturaleza, con coletazos muy fuertes a la alza y a la baja, y ya teníamos una buena cantidad de años con una tendencia al alza que era evidente que no se iba a mantener con la situación de crisis económica que tenemos desde 2008. Ahí le faltó previsión
y se lanzaron con toda la reforma energética y evidentemente pues los beneficios que se calculaban podíamos tener en el mediano plazo por lo menos, no se van a tener porque se están deteniendo también las inversiones a nivel internacional. Las grandes empresas que vendrían a invertir a México definitivamente no llegarán por el momento. Por el momento no llegarán. Hilario Barcelata, también el secretario de Hacienda, ha precisado que el recorte contempla una reducción de 34,000 millones de pesos en el gasto corriente y aquí incluye medidas de austeridad y disciplina presupuestaria y una reducción del 10% en gasto en servicios personales y para mandos medios y superiores. Sí, esa parte es importante considerarla, porque creo que en algún sentido eso debió de haberse hecho ya desde antes, ¿no? Desde que empezaron. Sí, porque la verdad es que sabemos que tenemos un gobierno muy obeso, muy costoso en términos de su operación, no tanto porque invierta mucho, sino porque gasta mucho en gasto corriente, especialmente en salarios, sueldos, servicios personales, servicios generales, que son los que le permiten operar diariamente, pero que le cuesta mucho dinero. Entonces, qué bueno que se vaya en ese sentido. Ojalá efectivamente se acaten las medidas de austeridad para reducir el gasto. Pero algo que hay que resaltar en este sentido es lo que decía el secretario Luis Videgaray hoy precisamente también, que el presupuesto de 2016 lo van a empezar a hacer ya. Eso, a eso iba yo. Sí. Distinta, ¿verdad? Sí, claro. Ya lo van a empezar a trabajar, si me permites la expresión. Sí, y a mí me parece, digo, no lo dijo, pero me parece que está pensando en que van a hacer una revisión, pues, de en qué se está gastando y a recortar ahí en donde sobre, porque se está haciendo, pues, un uso inadecuado del presupuesto. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con revisar pues todo el personal que se tiene, quién está haciendo qué y si realmente se justifica que esté ahí gastándose el dinero que se gasta y si se justifican los salarios que se están pagando, en fin, todo eso que sumado uno a uno va haciendo un presupuesto muy grande, pero que a final de cuentas no termina por impactar a la economía nacional porque no representa un gasto que le pegue al dinamismo económico, sino nada más es un gasto corriente que no ayuda al crecimiento económico. Yo quisiera terminar con dos reflexiones, Hilario, el carpetazo, ¿no? Ya lo decías, al Tren México-Querétaro, para que ya también no pasara de ser de un asunto económico a un asunto político, ¿no? Sí, de alguna manera esto digamos que ayuda a resolver esa parte, tendrá que esperar ese proyecto a concretarse en el futuro y pues ya de paso sirve para cerrar el caso y la discusión que se generó a partir de todas las suspicacias que se levantaron con esta asignación o concurso, licitación medio extraña que finalmente tuvieron que suspender. Por último, Hilario Barcelata, ¿tú estás de acuerdo con el funcionario federal donde dice que las medidas que se han determinado están por encima de cualquier coyuntura para proteger la estabilidad y proteger a la economía de las familias mexicanas? Mira, yo creo que esta es una medida, hay que verla en términos macroeconómicos. Es una medida que va principalmente a ordenar o reorganizar, digamos, las finanzas del gobierno federal. La medida que yo vería que de alguna manera está orientada a la protección social es tratar de evitar que los programas que tienen que ver con el combate a la pobreza, con el desarrollo social en general, se toquen lo menos posible. Pero y si eso es así, bueno, pues tendremos por ahí una protección de que por lo menos los efectos de la crisis que estamos pasando no se vean incrementados para la población en general. Pero ese beneficio, pero de todos modos, el hecho de que el gobierno esté gastando menos, que esté deteniendo proyectos productivos, porque tan solo el hecho de estos trenes de los que estamos hablando, pues iban a generar empleo, claro, compras, etcétera, y van a mover la economía del país de alguna manera,
y ya van a estar ahí. Entonces sí tiene sus efectos sociales el recorte presupuestal. Que finalmente no se hizo. Hilario Barcelata, te agradezco mucho que hayas hecho esta reflexión para tu público del 88.9 y te mando un abrazo. Es un gusto saludarte, Ramsés, a ti y a tu auditorio, y un abrazo para ti también. Gracias al economista Hilario Barcelata, dando sus puntos finos de lo que anunció hace algunas horas, hace un par de horas, 3 horas quizá, 3 horas y media, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acerca del ajuste presupuestario.